Los costos efectivos, que ya sabemos que son costo variable, costo fijo, y con lo que calculamos los costos de operativos. No debería entrar, en realidad no entran los costos contables. ¿Cuáles son los costos contables? Disminución de cuentas por pagar, por ejemplo, el pago de deuda. Como es una operación contable, no lo tomamos en cuenta en proyectos, nosotros tomamos todo lo que es efectivo. Y cuando sale dinero de caja para pagar una deuda, no lo identificamos como cuentas por pagar, ¿no? Disminución, sino más bien desde dónde se ha originado la operación. Entonces, se toman en cuenta los costos efectivos, no los contables, pero hay dos, excepto, vamos a tener que incorporar al flujo de caja el impuesto a las utilidades. Si bien el impuesto que se genera en una gestión se paga posteriormente al fisco, nosotros tenemos que calcular en esa gestión su afectación en caja, en esa misma gestión. Acá, por ejemplo, se paga en abril, ¿no? Impuesto a las utilidades, ¿en qué mes se paga? ¿Abril? Sí, abril. Sí, 20 de abril creo que vence. Entonces, significa eso que el efecto en caja debería considerarse el año siguiente. Y estoy hablando de la gestión 2023, por ejemplo. En cambio, aquí se calcula antes de que se devenen esos gastos. Enseguida vamos a ver un ejercicio. Segundo, el otro costo contable que vamos a meter al flujo de caja contable es la depreciación y la amortización de los activos. La depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos intangibles. Eso sí va a afectar en esa gestión. ¿Por qué? Porque tiene efectos en caja. Por eso es que vamos a colocar aquí. Primero, la depreciación no es un egreso de caja, ¿no? Es una operación contable que dice depreciación a depreciación acumulada. No hay la cuenta caja, ¿no? Entonces, no es un ingreso de caja. Pero la depreciación resta. Dentro del capítulo de costos, de gastos del estado de resultados, aparece la depreciación. ¿Y qué significa que aparezca? Que baja la utilidad. Es decir, afecta a los ingresos porque los va a restar. Y por lo tanto, reduce la utilidad de la gestión y en consecuencia reduce los impuestos. Cada vez que incorporo un gasto en el estado de resultados, los impuestos, primero que la utilidad es menor y por lo tanto los impuestos que se paga al fisco son menores. Ese es el razonamiento que tenemos desde ahora ya tomar en cuenta. La depreciación evidentemente no es un gasto de caja, pero al restar de los ingresos, que le va a restar, reduce la utilidad de la gestión y esto reduce los impuestos. Y los impuestos se pagan en efectivo. Por esa razón tenemos que colocar en el flujo de caja. Bien, entonces eso sucede con la depreciación. A ver, ¿cómo veríamos entonces? Aquí hay un cuadrito que está en ¿qué página está? ¿No? Está en ¿sí? ¿80? No, 80. Dice, vamos a ver entonces el estado de resultados de la contabilidad patrimonial, que conocemos, digamos bien, y cómo se ve en el flujo de caja. Entonces, en este cuadro, de manera sintética, no vamos a poner extenso todas las cuentas, sino de manera sintética vamos a ver el estado de resultados. ¿Cómo empezaríamos? Los ingresos. Los ingresos de una gestión, que generalmente son por la venta del producto, el producto que comercializamos. Vamos a suponer, todos estos datos son hipotéticos, ¿ya? O sea, estamos suponiendo que el contador ya nos ha dado estos datos. Entonces, los ingresos llegan a 1000 y se anotan en el estado de resultados. 1000 son los ingresos de venganza, de la gestión. Si estamos haciendo el proyecto, el presupuesto del proyecto, estamos pensando que se va a recaudar 1000. Muy bien. A esto se les resta, dicen los costos desembolsados. Aquí está agregado. Se pueden ver los costos, tiene detalle. En el estado de resultados, energía eléctrica, sueldos, etc. Todo eso está sumado y aquí simplemente dice costos desembolsados, o sea, efectivamente pagados. Supongamos que llega a 500, por eso estamos restando, ¿sí? De tal manera,
Intencionalmente vamos a separar la depreciación, porque está en la parte de costos, acá no hay de gastos. La depreciación la vamos a separar y vamos a decir, también hay que restar la depreciación. Y supongamos en la gestión llega a 100, así se decía. Ahora bien, ingresos menos costos desembolsados, menos la depreciación, nos da la utilidad antes de impuestos. 3.000 menos 600, 400. Ahí está. En este caso es utilidad, ganancia. Supongamos que se aplica un impuesto a las utilidades del 15%, entonces le sacamos 15% de 400, ¿cuánto sería? Una calculadora. 60. De ahí ha salido esto. En este caso 15%, depende ahora en qué país estamos. Este ejercicio simplemente, en el nuestro sería 40%. 40, ¿no? No, 25. 25% es el impuesto a las utilidades. Aquí estamos suponiendo solamente 15%. Entonces, le restamos esa utilidad y nos queda un resultado después de impuestos, como dice allá, una utilidad neta. El concepto de utilidad neta es esa, ¿no? Resultado operativo menos impuestos. La utilidad neta sería 340. Así se ve en el estado de resultados. Es un resumen esto, contable. En el estado de resultados de la contabilidad patrimonial, aquí hay una utilidad neta de 340. ¿Cómo vamos a anotar en el flujo de caja? Los 1.000 que se ha recibido por ingresos volvemos a anotar porque es en efectivo. El flujo de caja me muestra los mismos 1.000. Los costos desembolsados, al ser en efectivo, también vamos a anotar los 500. Hasta ahí no hay diferencia. Pero la depreciación, que lo hemos separado intencionalmente de los gastos, en el flujo de caja ya no se anota, porque no es desembolso en efectivo. La depreciación no es ningún desembolso, es una operación contable. La depreciación se anota para reponer los activos. ¿Con qué fin se hace la depreciación? Primero, porque es el resultado del desgaste de los activos. Se usa y va perdiendo valor. Primera cosa, para hacer depreciación. Y segundo, la depreciación hay que ir acumulándola. Cada año le aplicamos el porcentaje que corresponde para ir acumulando, de tal manera que al cabo de su vida útil del activo tengamos que reponer, porque es principio contable y financiero. La depreciación no la puedes obviar. Si yo la obvio del estado de resultados, si no la pongo, no hago, primero que el fisco me va a multar, porque es disposición. Pero segundo es que cuando termine la vida útil del activo no tengo con qué reponer y la empresa tiene que continuar operando. Por eso que cuando termina su vida útil estoy en condiciones de renovar, de volver a anotar, de volver a comprar los activos. Entonces, pero esa operación que es la depreciación, que es un registro contable exclusivamente, no tiene efecto de caja, no me permite anotar en el flujo de caja nada porque no ha habido ningún desembolso. Por lo tanto, aquí para el flujo de caja, la utilidad antes de impuestos no es como aquí 400, simplemente es 500, ¿ven? 1.000 menos 500. Entonces ya tengo una diferencia, pero es por eso de la depreciación. Eso estamos viendo cómo afecta el flujo de caja. Los impuestos que ha calculado el estado de resultados 60, esto es lo que pide el fisco, igual hay que pagar en el flujo de caja, aparecen los 60, porque es del estado de resultados, eso me va a cobrar el fisco. Entonces vuelvo a anotar, ¿sí? Y en consecuencia, al restar la utilidad antes de impuestos en el flujo de caja, menos los impuestos que es 60, la utilidad neta que me muestra el flujo de caja es 440, es más que el contable. Por eso el efecto de la depreciación. Entonces aquí yo veo una diferencia que tengo que saber conciliar. Entonces, ¿cómo puedo llegar al valor de 340? El método es sumar la utilidad neta del estado de resultados, que es 340, el valor de la depreciación, que es 100. 340 más estos 100 me da los 440.
repito, sumar a la utilidad neta del estado de resultados acá el valor de la depreciación 100. Así se obtiene la utilidad neta del flujo de caja. Así llegó a los 440. Entonces es cuestión de saber sumar la depreciación. Pero lo que quiero que observen es lo siguiente. El flujo de caja me va a mostrar 440, el efectivo que se llama. En cambio, la utilidad neta del estado de resultados es menor. Es fruto de que la depreciación no se toma en cuenta acá. Sin embargo, para llegar del estado de resultados al flujo de caja, el método es sumar a los 340 los 100 de la depreciación. Si le sumo esta cifra, obtengo el estado de la utilidad neta en efectivo del flujo de caja. Entonces hay diferencia, ¿no es cierto? Hay diferencia porque la depreciación acá no se está tomando en cuenta. ¿Sí? Aquí simplemente afectó 440. La utilidad neta del flujo de caja es 440. Esa diferencia se pone en el flujo de caja, 440. Pues no es igualito, no es igualito. El flujo de caja trabajamos con la segunda columna que dice flujo de caja. Bueno, así se vería el efecto de la depreciación en la utilidad neta, tanto en el flujo de caja como en el estado de resultados. Algunos aspectos reglamentarios de la depreciación y la amortización de activos intangibles. Esto es la teoría contable, ¿no? La teoría contable. Fíjate, dice, el plazo de depreciación y la forma de todos los activos fijos, de todos, maquinaria, muebles y enseres, edificios, todos los activos están sujetos a depreciación. El plazo y la forma difieren entre países. Claro, cada país tiene sus reglamentos. Nosotros tenemos ese decreto que se llama el 23, el que nos rige la depreciación. Acuérdense, ¿qué decreto es? 24, activo por activo, nos da la vida útil de cada activo y sobre la vida útil se calcula su tasa de depreciación anual. Por ejemplo, los vehículos cada año, ¿en qué porcentaje se deprecia? Cada año, los vehículos. ¿En? 5 años, ¿sí? Por lo tanto, cada año, ¿cuánto tengo que depreciar? 5 años está bien, eso es lo que dice la norma, 5 años. 20. ¿Y cómo ha salido ese 20? 1 sobre 5. 1 dividido 5. ¿Cuánto es 1 sobre 5? 0,2, o sea, 0,20. 20%. De ahí sale la tasa de depreciación. Los edificios, ¿cuánto de vida útil dispone ese decreto? Edificios. ¿Cuántos años de vida útil dice que tiene, según esa disposición? 40 años. Entonces, cada año, ¿cuál sería su tasa de depreciación? 2.5, 2,5%. ¿De dónde ha salido? 1 sobre 40. La operación es sencilla. 1 sobre 40, 2,5. ¿Sí? Entonces, de los vehículos, los muebles enteros, ¿cuántos años de vida útil tiene de acuerdo a esa disposición? Eso tenemos que manejar. Ahora lo que sí vamos a necesitar es entonces que impriman, porque lo vamos a manejar para hacer los cálculos. Ese decreto lo vas a bajar del internet, ya, el decreto que lo dijiste, lo debían anotarse para bajarse. Ahí está todito los decretos supremos, ¿no? Decretos supremos del Ministerio de Economía del Estado. Los muebles también tienen ¿cuántos años de vida útil? 10, ¿no ven? 10 años los muebles. Por lo tanto, 1 dividido 10, 0,1, o sea, 10%.
menos la tasa anual de depreciación activo por activo hay que hacer, porque son cuadros separados, no todos los activos se deprecian a la misma tasa, pero eso es aquí en Bolivia. Ahora, en otros países difiere esas tasas, puede ser más, puede ser menos, por eso nos dice allá, el plazo de la depreciación informal difiere entre países. Nosotros vamos a usar esa norma que acabamos de decir. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa normativa, tal como estamos recordando los aspectos reglamentarios de la depreciación. Necesitamos saber cómo calcularla. La depreciación, como sabes, es inherente a los activos fijos. Los activos fijos se deprecian, una vez más. ¿Por qué se deprecian? Porque con el uso pierde valor y hay un momento en que no sirve y hay que reponer. Cuando hacemos el asiento de ajustes, ¿no ven? Asiento de ajustes, la depreciación. ¿Sí? Hacemos depreciación, la depreciación acumulación. ¿Y eso afecta o no afecta a los estados de resultados? Claro que sí, porque va al estado de resultados. Como gasto va la depreciación. Entonces, es inherente a los activos fijos. Su finalidad de la depreciación es fundamentalmente reponer ese activo al cabo de su vida útil. Si no lo reponemos, la empresa muere. ¿Con qué activos va a trabajar? ¿Se entiende, verdad? Lo útil que es la depreciación. La amortización de activos, el concepto de amortización es inherente a los activos intangibles. ¿Ven? Aquello, por ejemplo, un software computarizado o qué tipos de activos intangibles conocemos. Ahí está un software de propiedad de la empresa, es un activo intangible. Activos intangibles. Patentes, derecho de llave, sí, son aspectos, son activos intangibles, están en el valor de la empresa, pero no son como los muebles, no es físico, no es intangible, pero es parte de la propiedad. Y esos activos intangibles, ¿qué se les aplica? Para recuperar el monto de la inversión, porque ahí también se va a invertir, se aplica la amortización. Pero funciona lo mismo. Generalmente es el 20%, a los 5 años hay que amortizar los activos intangibles. Y entonces, en este caso, la amortización vamos a aplicar a los activos intangibles. La amortización se aplica por obsolescencia, significa pérdida del valor anual conocido. O sea que la misma operación vamos a hacer. Lo único que necesitamos es la tasa anual de amortización, así como necesitamos la tasa de depreciación anual, necesitamos la tasa con la cual vamos a amortizar los activos intangibles. Bueno, hemos recordado esto que es necesario, vamos a tener que usarla. En el momento en que nos toque hacer ya el flujo de caja completo. A ver, ¿qué más? Tratamiento de los activos. Los activos, sea cual sea, muebles, edificios, vehículos, maquinarias, todo lo que conocemos. Su destino es el uso. Apoya el proceso productivo, con eso se hace el producto. Pero también este activo puede destinarse a la venta. ¿Cuándo se vende un activo? Cuando está obsoleto o cuando por razones de tecnología vemos que sin todavía haber llegado a su fin de vida útil contable, decido vender. Por ejemplo, las maquinarias, ¿cuánto tiempo de vida útil tienen? 8, ¿no ven? De acuerdo a la norma. 8 años. Pero por razones de, repito, tecnología, ese activo a los 3 años ya ha perdido competencia, ya han salido otros activos y la tecnología avanza. Entonces yo me veo en la necesidad de venderlo y reponer, obviamente, ¿no? Hay que reponer. Lo vendo. Y entonces por eso dice, este activo podría destinarlo a la venta. Ahora, por razones de tecnología, ¿qué pasa si se vende? Porque la empresa va a recuperar todo, no porque ya tenga una tecnología mejor, otros activos de igual naturaleza, quiere recuperar algún valor. Su venta puede generar utilidades, la venta de un activo, ganancias, que lo decía. ¿Cómo vamos a calcular eso si tiene ganancias? Pero también puede generar pérdida. Si la venta, porque tengo que reponer, ¿no es cierto?, el activo, si la venta de ese activo me genera utilidades, va a tener que pagar impuestos, porque son utilidades. Pero cuando yo sé que genera
utilidades. Cuando lo vendemos en un valor mayor al valor libre. Y el valor libre es el saldo residual del activo. En el balance general acostumbramos a presentar en el capítulo de activos costo histórico contable del activo, digamos 1000, menos depreciación acumulada de 3 años, 300 por decir algo, 1000 menos 300, 700, ese es su valor libre, ese es el valor que me muestra el balance general. Entonces, si la venta efectuamos de este activo en un precio, en un costo, en un valor mayor al valor libre, genera utilidades. Pero no siempre es así, y si lo vendo con pérdida y lo vendo en un valor menor, porque se recuerda que ese activo para venderlo depende de la demanda de otras personas, de otras empresas que quieran comprar. Entonces, alguien, el mejor postor me puede ofrecer un valor que ni siquiera cubre su valor libre. Entonces ahí estaría yo vendiendo en un valor menor al valor libre. Ahí genera pérdidas. Sea como sea, si obtiene utilidades o genera pérdidas, tiene efecto tributario, porque si obtiene utilidades, como nos dice la teoría, hay que pagar impuestos, y al pagar impuestos afecta el flujo. Todo lo que es efectivo que paguemos, aunque sea al Estado, afecta el flujo de caja. Entonces, estos impuestos hay que considerar en el flujo de caja. Por eso es que tenemos que recordar esto. Ahora, estas utilidades que estamos hablando, ¿cuál es el criterio contable entonces con el cual vamos a calcular? Es el precio de venta menos el costo aceptado por el fisco. El costo aceptado por el fisco es el valor libre, que me muestra el balance. En cambio, el precio yo puedo vender a un valor mayor o menor que el costo que me acepta el fisco. Entonces, ese cálculo vamos a hacerlo para afectar el flujo de caja, para hacer autónomo. Es decir, este precio de venta menos el costo aceptado por el fisco es el valor no depreciado por valor en libre. Ahí está, valor en libre. Entonces, un cálculo no es nada complicado. Seguido vamos a hacer un ejercicio. No es nada complicado. Simplemente estamos recordando el tratamiento de los activos, cómo afecta al flujo de caja. A ver, aquí hay otro ejercicio. Tratamiento de los activos. El ejemplo nos dice lo siguiente. Un activo que ya está en uso, en este momento estamos usando, no importa qué activo, un activo, costó 1.200, ahí está su costo de adquisición, su costo histórico, que ha ido en el balance cuando hemos comprado, ¿sí? Hemos comprado en 1.200, no sabemos hace cuánto tiempo, pero ha costado 1.200. El momento de venderse, han pasado unos 2 o 3 años, y quiere venderse. ¿Por qué quiero venderlo? Repetimos, por razones de tecnología. Ya no es muy competitivo ese activo, tengo que cambiarlo. ¿Ve? El momento de venderse tiene una depreciación acumulada de 800. Ya me está dando el dato. O sea, me fijo su depreciación acumulada en el registro contable y había pedido valor 800 en varios años, en varios periodos. Su venta de esto que me costó 1.200 en este momento, porque estoy tomando la decisión, se realiza en 600. He logrado que el mejor postor me compre en 600, va a entrar dinero en 600. ¿Cuál sería la utilidad contable? La pregunta. O tal vez es negativa la utilidad. El cuadro que ves acá hace ese cálculo de una manera muy sencilla. Dice utilidad contable en la venta de un activo. ¿Cómo se empieza? Anoto el valor de venta del activo, 600, lo estamos vendiendo en 600. Voy a restarle el valor libre que está en el balance general. Aquí dice 400. ¿De dónde salió este 400? Si el activo yo compré 1.200 y al momento de venderse tiene una depreciación acumulada de 800, tiene un desgaste de 800, el valor libre es 400. 1.200 menos 800, valor libre 400. De ahí salió. ¿Se entiende? Es contabilidad. Entonces, ahora me hago la diferencia. Si el activo lo estoy vendiendo en 600, en efectivo, algo que actualmente en libros solo vale 400, claramente esos 200 es una utilidad, ¿sí? 600 es igual a lo que en libros es 400.
hay una ganancia de 200. Bueno, ¿y ahora qué? Pero si es ganancia, tiene que pagar sus impuestos. Por eso aquí le vamos a aplicar los impuestos. Estamos diciendo que 15% es un hipotético porcentaje. Le sacamos el 15% a 200 y está bien que es 30. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, estos impuestos hay que pagar al fisco. Por eso estoy anotando. 200 de utilidad antes de impuestos, menos 30 ya que tengo que pagar, aunque sea después de meses. La utilidad neta me da 170. Entonces, esta es la forma de calcular la utilidad neta de un activo que se vende con ganancia. Se venden 600, pero el valor libre es 400 nada más. Por lo tanto, la utilidad neta es 170. ¿Cómo lo haríamos en el flujo de caja? Más directo, al mismo cuadro. La venta del activo anoto acá 600, que es lo que ya digo el problema, que es 600. Le voy a restar sus impuestos, que es 30. Entonces, 600 menos 30 es 570. En el flujo de caja se va a ver una ganancia de 570 en efectivo. Entonces, una vez más, yo vendo el activo en 600 y al flujo de caja solo me afecta 570, menos. ¿Por qué? Porque está pagando impuestos. Estamos calculando por utilidad para pagar impuestos. Por lo tanto, en el flujo de caja me muestra una ganancia de, o sea, un ingreso de 570. ¿Se entiende? ¿Entiende, verdad? Ahora, otra forma de llegar al flujo de caja, el efecto en flujo de caja. Este 400, que es el valor en libros, se le suma a la utilidad neta. Esto con la flechitas. Otro método directo es valor en libros, que siempre lo tenemos, más estos 170. Entonces, 570, vamos a llegar a lo mismo en el flujo de caja. Pues una vez más aquí, ¿qué está pasando? Esta es la venta del activo con ganancia, porque 600. El valor en libros solo es 400. Aquí ya se ve si estamos ganando. Si fuera al revés, es con pérdida. Si lo vendemos, el valor en libros es supongamos 700, entonces aquí no nos estaría dando ganancia sino pérdida por la venta de ese activo, y esa pérdida, como se va a sumar a todo el movimiento de la empresa contable, en vez de pagar impuestos más bien va a neutralizar los impuestos. Eso significa ahorro tributario, pero eso es cuando se vende el activo, cuando el valor en libros es mayor que el valor de venta. O como quieras entender, la venta del activo es no 600, digamos 300 simplemente. Entonces va a generar ahorro tributario. Entonces lo que estamos viendo acá, repetimos, es cómo afecta al flujo de caja. La pregunta es, ¿cómo afecta al flujo de caja la venta de un activo con ganancia? En ese monto nomás afecta. En 570. La empresa solo va a recibir, el flujo de caja solo va a ser afectado en 570, no en 600, pese a que en 600 efectivo lo he vendido, he recibido yo los 600, pero le tengo que restar los impuestos, esa es la idea. Por eso es que el flujo de caja solo se ve afectado en 570. Si fuera al revés, aquí, en vez de disminuir el flujo de caja, más bien aumentaría porque es un ahorro tributario. Justo las operaciones inversas. A ver, veremos. Dos casos hemos visto, ¿no? ¿Cómo afecta la depreciación en el estado del flujo de caja? Lo hemos visto. Segundo, en la anterior diapositiva, ¿cómo afecta la venta de un activo con utilidad en el flujo de caja? Esas dos preguntas hemos respondido. Y ahora vamos a un tercer caso que dice, ¿y cómo se ve el efecto tributario en costos? Esta sería una tercera forma de ver, de tratar de calcular el efecto en caja. Entonces, lo primero que dice la teoría, dice, también se observa en costos, puede haber proyectos que signifiquen incremento de costos, o puede haber proyectos que disminuyan los costos.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo quiero, la empresa está en marcha, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, está en marcha en este momento. Entonces, queremos hacer una ampliación de la capacidad instalada, porque está en marcha, tenemos que atender un mercado más grande y hay que ampliar la capacidad instalada. Entonces, seguramente, al hacer esa ampliar la capacidad instalada, va a atravesar con mayores costos, porque la mayor producción es mayor costo variable, mayor costo fijo posiblemente. Entonces, estos proyectos con incremento de costos se explican porque estamos ampliando la capacidad instalada. Pero también podría haber una alternativa de elaborar un proyecto con disminución de costos. Es decir, cuando, por ejemplo, veo conveniente que estos costos están bajando porque estoy haciendo el reemplazo de una tecnología más ineficiente. Sea como sea, si yo compro o si yo trabajo con costos que disminuyen, es porque estamos haciendo un reemplazo de tecnología eficiente. A ver, vamos a ver el ejercicio. Efecto tributario en costos. Seguimos con el análisis. ¿Cómo afecta al flujo de caja? Aquí vamos a describir en esta columna estos conceptos contables del estado de resultados. Trabajamos con el contador. En esta primera columna, en esta segunda columna, vamos a anotar las citas que nos da el contador. Situación base le vamos a llamar. ¿Por qué le estamos llamando base? Porque es lo actual, como está operando en este momento. Es la situación base. Esta tercera columna dice situación con proyecto. Entonces uno dice, vamos a aumentar los costos operativos porque estamos ampliando la capacidad productiva. Entonces, esa columna que ves con proyecto es el estudio, un estudio que lo vamos a hacer de manera complementaria al análisis de la situación base. Y como siempre, la última columna es el incremental, o sea, las diferencias de las cifras. Incremental es diferencias. Veremos primero la situación base. En este momento, base quiere decir cómo está operando en este momento. Los ingresos llegan a 30.000. Esta es información contable del contador, ingresos. Menos los costos desembolsados, ¿no? La suma de todos los costos operativos. Digamos 12.000, sus costos de operación, los capítulos de gastos. Separamos siempre la depreciación porque es conveniente, hemos dicho que es bueno separar porque tiene sus efectos. 4.000. Ya estáis en todo. Entonces 30.000 menos costos desembolsados 12.000, menos la depreciación que es parte de los costos 4.000, utilidad antes de impuesto ¿cuánto es? 14.000. ¿Sí? Entonces estamos 30.000 menos 12.000 menos 4.000. ¿Se entiende hasta ahí, no ven? Unas unitas de tres. Bueno, es de la situación base, la actual. Todavía no hemos tomado la decisión de ampliar costos. ¿No? Sacamos el 15%, como nos dice el problema, 15% de 14.000, 2.100, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, le ponemos 2.100. Dice. Entonces, a la utilidad antes de impuestos, 14.000, les resto los impuestos, que es en efectivo, al fisco, y me da una utilidad neta de 11.900, o utilidad después de impuestos, también se llama. 11.900. Y ahora viene el asunto. Primer ajuste que tengo que hasta aquí todo está yendo bien. Estos 4.000 que es Estado como por concepto de está separado, vamos a separar intencionalmente. ¿Ha sido realmente un desembolso en efectivo? No, que la depreciación es una operación contable. Por esa razón, aquí vamos a nosotros a hacer un ajuste. Esto que dice depreciación, los mismos 4.000 que tenía signo negativo, ahora lo vamos a sumar, porque la depreciación nunca fue un desembolso en efectivo. Por lo tanto, lo voy a volver a sumar. Antes, ¿por qué lo han metido arriba? Es que afecta impuestos. Uno dice, si le vas a estar arriba y lo va a sumar abajo, ¿qué sentido tiene? No, lo que pasa es que si lo coloco acá, me afecta pues la utilidad de antes de impuestos y la utilidad neta. Y es cierto, pero para que esto, para
neutralizar este negativo, que nunca fue desembolso en efectivo, le volvemos a sumar 4.000. Entonces, ya lo estoy trabajando en efectivo. Por lo tanto, la situación base me está mostrando un flujo neto, o sea, 11.900 más 4.000, 15.900. Entonces, hasta aquí, si bien considero la depreciación como un gasto, yo sé que es contable, lo hago porque la utilidad de la gestión se va a ver afectada. Y la utilidad paga impuestos. Me permite el fisco restar la depreciación. En el estado de resultados de la contabilidad patrimonial, la depreciación, eso no es un gasto, es un gasto. ¿Sí? ¿Pero es un gasto en efectivo? No, es un ajuste contable. ¿Y cuál es la ventaja de que si me permite meter como gasto a la depreciación, el Estado me permite, el fisco, impuestos nacionales me permite, me está rebajando la utilidad? Y eso me interesa, porque baja la utilidad, pago menos impuestos. Entonces, por esas razones que hay que hacer estos pasos. Y ahí en el flujo neto su efecto en caja en este flujo neto sería 15.900. Bueno, esta es la situación actual. No ha habido nada todavía. Así está pasando. Esa columna situación base es el flujo de caja de la gestión. ¿Sí? Con los datos. Ahora dice, a ver, muéstreme, dice el gerente, qué pasaría ahora con estos datos mismos si es que aprobamos el proyecto de incremento de costos. Una vez más, ¿por qué se incrementan los costos? Por ampliar la capacidad productiva. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones. Si el mercado ha crecido bastante, la empresa dice, no, tenemos que ampliar la capacidad de producción, porque no hay otra. Y al ampliar la capacidad de producción, que va a significar obviamente más maquinaria, más inversiones, ¿no? Aquí no lo vamos a ver eso, más inversiones, o tal vez comprar maquinaria más moderna, de mejor tecnología. Lo que sí es cierto que al ampliar la producción van a aumentar los costos operativos, porque más materia prima, más mano de obra, porque queremos producir más para atender un mercado más grande. Por lo tanto, en esta columna que dice con proyecto vamos a ver ese cambio. Con los ingresos no pasa nada, sigue siendo 30.000, o sea, vamos a seguir vendiendo 30.000 con esa nueva capacidad instalada. Pero aquí ve la diferencia. Ahora sí, antes en la situación base, o la situación actual, nuestros costos operativos desembolsados llegaban a 12.000. Pues resulta ahora que va a llegar a 16.000. Se han aumentado los costos operativos. Repito una vez más. Porque tenemos más capacidad ampliada, más materia prima, más mano, los costos van a subir. Entonces, el proyecto me está diciendo, si vamos a subir 30.000, los costos van a subir a 30.000. ¿Tiene explicación? No, de 12.000 a 16.000, hay una explicación, por eso tiene que estar claro. Entonces, la depreciación vuelve a ser 4.000, no hay problema como antes. La utilidad antes de impuestos ahora solo llegó a 10.000. 30.000 menos 16.000 menos 8.000, ahora solo la utilidad es 10.000. ¿Por qué ha bajado la utilidad? Porque los costos han aumentado, esto es todo. ¿Sí o no? Sumas y restas. Ahora bien, sobre este nuevo resultado voy a calcular el 15%, porque aquí dice 15%, ¿verdad? De 10.000 el 15% es 1.500. La utilidad neta, 10.000 menos 1.500, 8.500. ¿Me están siguiendo, no ven? Ya, los 8.500. Vuelvo a hacer el ajuste, tal como hice acá, la depreciación que aquí se estaba, la vuelvo a sumar una vez más. ¿Por qué? Porque nunca fue desembolso en efectivo. Entonces, estos 4.000 los repito, pero con el signo contrario. Hago las operaciones y ahora me sale el flujo neto, me da 12.500. ¿Por qué ha bajado el flujo neto? Porque han aumentado los costos operativos, 16.000. Y si te digas de 12.000 a 16.000, ¿cuánto de diferencia es? 4.000. Ha aumentado los costos operativos del flujo de caja. Pero cuando yo observo aquí el flujo neto al final, yo digo 15.900 menos 12.500 es 1.400 no más. Pero si los costos han aumentado en 4.000, ¿por qué me afecta menos? Es que el efecto tributario está jugando un papel indirecto, pero a favor de la empresa.
Antes de entrar a este análisis, vamos a ver incrementar. 30 y 30, nada, no hay diferencia. Menos 12.000, menos 16.000, es algebraico ya. Es esta situación menos esta columna menos esta. 12.000, menos 16.000. Aquí hay una diferencia en contra de la empresa de 4.000. En eso se han aumentado los costos de operación, en el incremental se está viendo. Depreciación no hay nada porque ahí están los 4.000. La utilidad sería aquí una pérdida de 4.000 porque han aumentado los costos. Los impuestos son 600. Ahora miren, aquí mucho cuidado, ¿ya? No es que hay una pérdida de 4.000. No. Cuando hay pérdida se pagan impuestos, no, obviamente, pero es que este es análisis de costos nomás. Todo esto es una situación que va a conformar un total del movimiento económico. Entonces, aquí lo que está apareciendo entonces es 600, pero con signo positivo. A esto le llamaríamos ahorro tributario. Por haber aumentado los costos en 4.000, vamos a generar un ahorro tributario porque se redujo las utilidades y entonces eso nos conviene porque los impuestos se van a ver afectados en 600. La utilidad neta, 11.900 menos 8.500, 3.400. Y esto sumamos a la letra, aquí ya no hay nada porque 4.000 con 4.000 no hay diferencia y me da 3.400. Que es lo mismo que esto, que 15.900 menos 12.500, 3.400. Entonces, este es el costo relevante de la decisión de implementar un proyecto que signifique aumentar los costos operativos. Esta es, repito, la diferencia, que obviamente está bajando para la empresa de haber implementado un proyecto con aumento de costos operativos. Pero aquí la pregunta es, ¿a dónde queríamos llegar? A ver, dicen, pero si los costos en efectivo, ¿no ven? Eran 12.000 y ahora es 16.000. ¿Cuánto debía haber afectado? 4.000 nomás, 4.000 es nuestro efecto, el catch. Pero si tú miras con el efecto tributario, solamente el flujo de caja va a estar afectado en 3.400, no en 4.000, no en esta diferencia, solo 3.400 costos de verdad. Por eso aquí te dice un incremento de costos, que es esta columna, ¿no ve? De 4.000, que es esta diferencia, 12.000, 16.000, ocasiona una disminución en el flujo de caja solo de 3.400, no de 4.000. Entonces, ¿por qué? Porque es distinto por el efecto tributario. El efecto tributario es ahora a favor de la empresa. Cuanto más costos tengan, baja la utilidad, pero también baja impuestos, que es en efectivo lo que se paga. Eso es lo que se ve allá, cuando es con incremento. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Hasta aquí entonces. Estamos viendo cómo el flujo de caja se afecta. Primero cuando hemos hecho la depreciación, ¿sí? Y ahora estamos viendo con incremento de costos. Parece ser que beneficia, porque bajó. El incremento de 4.000, eso es lo que la empresa tiene que aumentar en sus costos, solo afecta al flujo de caja en 3.400. Hasta aquí parece que los costos son amigos más que los ingresos, los vemos como amigos, es por el efecto tributario. A nadie subir costos, a nadie le gusta, ¿verdad? Pero en este caso tiene un efecto tributario y por eso es que solo afecta en 3.400. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo aplica? Son 3 ejemplos. Veremos de la deuda, aquí también de otra manera la vamos a calcular. Efecto, tratamiento del costo de la deuda en el flujo de caja. A ver, para empezar, la deuda está cuando contratamos un préstamo, tenemos un préstamo, tenemos una deuda, un pasivo, ¿no ven? Ese pasivo se descompone en 2 componentes, uno que se llama amortización y el otro que se llama intereses. Eso es lo que nos hace el financiador, ¿no? Finalmente es la banca, ¿no? La banca nos hace la diferencia. Entonces, él te la da bien discriminado cuánto va a ser la amortización y cuánto van a ser los intereses. La amortización contablemente es una devolución del capital prestado, hay que devolver el capital prestado.
y por lo tanto es un cambio de activo simplemente, es decir, una disminución de pasivos. Yo contraigo la deuda y de esa deuda me calculan ahora cuánto tengo que ir pagando periódicamente, el capital que me prestaron, y aparte me calcula intereses. Pues la devolución de la deuda no es un gasto, es una disminución de pasivos, disminución de cuentas por pagar por endeudamiento. Por lo tanto, no está sujeta a impuestos. No está sujeta. La devolución, cuando pagamos el capital al financiador, no afectamos impuestos, porque estamos devolviendo simplemente el capital. En cambio, los intereses, estos intereses, sí es un gasto financiero que aparece en el estado de resultados y que afecta la utilidad de la gestión, porque es gasto. Entonces, al afectar el estado de resultados en el capítulo de gastos, estos intereses van a ser afectados por impuestos. O sea, va a bajar la utilidad y nos vamos a generar ahorro tributario. Es decir, va a bajar el pago de impuestos al fisco. Entonces, eso tiene que estar claro. Hasta aquí se entendió cómo hay que dividir el pago de la deuda y los intereses. El pago de la deuda se llama amortización. Es una devolución del préstamo. No está sujeta a impuestos, porque solamente es disminución de pasivo. No está en el estado de resultados. Jamás ponemos nosotros en el capítulo de gastos pago de deuda contraída. No entra en el estado de resultados, entra en el balance directamente. Cuenta de balances, pago de obligaciones. Por eso no está sujeto a impuestos. En cambio, el interés sí pues está afectado por impuestos, porque los intereses van a ir al gasto financiero y eso está afectado por los impuestos. Me va a disminuir la utilidad. Y si me va a disminuir la utilidad, menos impuesto voy a pagar. Entonces el ejemplito es más ilustrativo. Dice, a ver, supongamos que se contrajo un préstamo o se contrajo una deuda, un préstamo de 200.000 pesos para financiar un proyecto. Este es un préstamo que hemos logrado del banco y nos cobra 10% anual, una tasa de interés del 10% anual. En el flujo de caja, ¿cuánto deberíamos afectar? Si voy a pagar 10% de interés de estos 200.000, ¿cuánto es 10% de 200.000? 20.000. Eso hay que pagar por concepto de interés. Pero el flujo de caja se va a ver afectado en 200.000. No. ¿Por qué? Porque en el flujo de caja no vamos a afectar los 20.000 de intereses, sino solo 17.000. ¿Y por qué? Porque tenemos que a este gasto que estamos, por concepto de intereses, estamos pagando va a ser afectado por los impuestos. Ve que las utilidades se ve afectada. En el flujo de caja no se afecta por 20.000 de intereses, sino 17.000. ¿Qué se ha hecho? A los 20.000 le sacamos calculamos el 85%, o sea, le quito el 15%. El 15% es 3.000. 3.000 me ha ahorrado de impuestos. ¿Por qué? Porque estoy afectando gastos. Por lo tanto, solo va a afectar el 85% de 20.000 por el efecto de los impuestos, si es que es 15%. La otra operación es multiplicar por 85, ¿no? Eso no, es lo mismo. Entonces, una vez más, en este caso, si 20.000 había que pagar, ¿cómo que se paga los 20.000 de interés, pero el flujo de caja solamente me va a mostrar 17.000. ¿Por qué? Porque hemos tenido que calcular impuestos y eso para nosotros fue una disminución de las utilidades. Entonces, de tres formas se ve el efecto tributario, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que estamos haciendo es simplemente analizar el efecto tributario. Todas estas apreciaciones lo vamos a tener que incorporar cuando hagamos un flujo de caja completito ya. Pronto va a llegar un ejercicio completo, pero absolutamente ya, un estudio. Pero ahora tenemos que analizar así. Ahora bien, otro concepto que vale la pena analizar. ¿Cómo afectaría el impuesto al valor agregado, que es otro tipo de impuesto? El impuesto al valor agregado funciona en nuestra legislación mediante las operaciones de débito fiscal y crédito fiscal. Impuesto al valor agregado, que es distinto al impuesto sobre utilidades. Utilidades es del 5% y a las ganancias. En cambio, aquí hay débito fiscal con compras, con ventas, con compras.
la legislación nuestra nos obliga a que seamos, cuando somos contadores, a que seamos parte de su administración. Cada vez que compramos y cada vez que vendemos, tenemos que incorporar el débito fiscal, el crédito fiscal. ¿No ven? El débito fiscal es una cuenta que es de la entidad o no. No. El débito fiscal es una cuenta que tenemos, que la registramos porque impuestos internos dice, así se hace la retención de... Lo mismo el crédito que generamos. Cada vez que hay compras se genera crédito fiscal. Y cada vez que hay ventas, débito fiscal. Pero esas cuentas de débito y crédito al final se concilian. Cuando cerramos balance, conciliamos, y si le debemos algo al fisco, hay que dárselo. Y si el fisco llega a debernos, bueno, nos concede un crédito, o sea, tampoco nos da nada en efectivo, simplemente nos hace compensar más adelante. Pero en realidad estamos trabajando para el fisco. Cada vez que el contador agarra y hace débito y crédito, esas cuentas es para el fisco, no es para la empresa. ¿Verdad? Es cierto eso. En cambio, los costos operativos, eso sí es de la empresa. Entonces, en este caso, al ser el valor agregado un impuesto que tarde o temprano se concilia, ¿no ven? Si se le debe algo al fisco, se le devuelve. Si el fisco nos llega a deber por alguna razón, igual no las compensa con un... O sea, no es parte de la operación de nada. El IVA en realidad es una operación que nos hace hacer por norma, por imposición, si vale el término, el Estado. Pues sí. Por eso en teoría se dice, el impuesto al valor agregado es omitido en el flujo de caja, porque tarde o temprano vamos a conciliar cuentas. No nos vamos a quedar ni a favor de la empresa ni en contra de la empresa, porque al final vamos a conciliar. Porque se considera que la empresa es solo un intermediario en su recaudación. Ese es el fundamento. ¿Sí? Somos intermediarios en la recaudación, pero con el fisco tenemos que conciliar. Algunas excepciones, ¿no? Como esto, inversión en capital de trabajo, que implica que el IVA de compras se financia independientemente de que después se recupere bienes. Claro, hay pues unos plazos, ¿no? Entre las compras y las ventas y la conciliación con el Estado puede llevar un tiempo, y ahí sí me puede estar perjudicando porque al fisco hay que administrárselo lo que se le debe, pero no son, digamos, significativas. O cuando las ventas que efectuamos son sin IVA, en caso de sociedades de profesionales y universidades. O tercero, dice, hay un alto desfase en el tiempo y en la cuantía. Significa que el IVA pagado en las inversiones afecta el costo del capital inmovilizado, que puede ser aquí, hasta que se recupere. Pero significativamente, el IVA lo vamos a incorporar al flujo de caja, no. Porque al final igual se consigue, claro, hay plazos largos, pero igual el flujo de caja no se ve afectado. ¿Estamos? Entonces, preguntas. Va a salir seguramente con... Hasta aquí necesito que hagamos. Hemos hablado de tres tipos de ejercicio. Necesito que hagamos ahora, ahí está, apoyándonos en las diapositivas que tienes ahí. Vamos a utilizar los cuadros tal cual dice la diapositiva. ¿Qué suma, qué resta, qué cálculo? Esa práctica 14 dice calcular los efectos de la diferenciación, que es el primer caso que hemos visto hoy, en el flujo de caja, y comparar con el estado de resultados con los siguientes datos. Ahí fue: ingresos anuales 3.500, depreciación anual 180, costos desembolsados 900 y el impuesto a las utilidades 25%. Para este primer ejercicio abres la paginita que dice efectos de la depresión. Es el primer cuadro que hemos visto. Ahí está en la página 80. Ya, en la 80, por favor. Una miradita que hay que lo nos haga la idea exactamente. ¿Está? Eso sabe de hecho, lo vas a volver cuadrito. El cuadro, que está en la página 80. Un cuadro arriba. Pero estas cifras le pones, estas cifras, así nos facilita el caso. En el segundo caso dice la utilidad neta con los siguientes datos. Ahí también están otros datos. Y así, esto tiene unos 5 ejercicios o 6 creo.
y nos vamos a ayudar con los cuadritos que nos da tu textito. Por eso es que ilustrativo. Hay que armar el mismo cuadro.